está, profe? Ya. ¿No ¿Se me me ha escucha? hospedado? Sí, señora, profe, ya. Espera, profe, un momentico. Ya, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Sí me escuchan claramente? Sí, se lo escucha, profe. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cómo me les ha ido, jóvenes? Buenos días, profe. Bien, bien. ¿Cómo les fue con esas lecturas? Profe, yo hasta ahorita estoy consiguiendo el libro. Pues ya hoy me lo ¿Cómo así? traen. ¿El módulo? Buenos días. Buenos días, ay, por ahí me dio un cafecito, qué rico. ¿Y cómo Señora, así? ¿Cómo así que le estás consiguiendo hasta ahora? ¿No tienes para la lectura el día de hoy tampoco? profe, me estás diciendo a mí, es que cuando No. entras como que aparece algo. Ah, bueno, es que no he escuchado completo. Buenos días. Ah, buenos días. Por ahí me comentaban que no tenían el módulo. Sí, sí, el módulo ya lo tengo, profe. Sí. Ah, bueno, me alegra mucho. Y también la hojita de respuesta, sí, claro. Sí, sí, señora. Las dos cosas. Ah, bueno. ¿Y cómo le fue la lectura? ¿Sí les dejé a ustedes que leyeran o no? Me parece que sí. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, bien, sí, señora. ¿Cómo amanecen todos? ¿Bien o qué? Excelente. Listo. Qué bien. Gracias. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo me les ha ido estos jóvenes? Qué alegría verlos a Buenas, todos. profe, buenos días. Personas nuevas hay, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo te Sí. llamas? Sí, señora. Buenos días. Buenos días. Ah, bienvenida. ¿Quién hay otra persona nueva ahí el día de hoy? Sí, señora. Es el fin pasado. Bienvenidos, jóvenes. Gracias. Para sigan llegando más personas que quieran salir adelante como ustedes. Gracias, profe. ¿Se les dejó una lecturita a ustedes, jóvenes, y no les dejé una lectura? Que tocaba ir leyendo como para ir adelantando temas, porque básicamente lo de ustedes solamente son lecturas, básicamente. Una pregunta, profe. Dime. ¿Leyeron la clase pasada o el módulo pasado, no sé, la sesión pasada, como lo llaman? Buenos días, profe. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y ustedes? Excelentemente bien, gracias a Dios. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes, buenos Buenos días. días, profe. ¿Cómo me les ha ido? Bien, profe. Me alegra mucho. El sábado pasado quedamos en la pregunta número 6, ¿cierto? Que les dije que fueran adelantando tema. Lectura, Para creo. leyendo. Sí, que fueran adelantando la lectura porque Lectura de los textos. sí, la Vale, lectura de profe, los textos para ir gracias. agilizando, porque si se han dado cuenta, se han observado que hay bastante lectura, entonces sería bueno adelantarnos como Leyenda. en cada clase, ir leyendo una o dos lecturitas. En este caso solamente les dejé leer en la página 120, ¿cierto? La lectura de la página 120, si no estoy mal. Pero, profe, que yo se perdió. Y con perecita se nota un poquito. Por el bostezo. Es solo mi Por el hora. bostezo. Entonces, ¿alguien me quiere decir la 120, la Es lectura que de no la encuentro 120? las hojas. Básicamente, ¿de qué nos habla? ¿De qué pregunta? Disculpe. Era una pregunta.
Básicamente que nos hablaba Ah, ya, profe. la 120, que una lecturita. Vamos en la 6, ¿cierto? ¿Qué me dice? O Sí, ya sí, respondimos la... señor, de las 6. De... no, Sí, señora, la D. esta. La 6 dice la frase, La frase figúrate una figurante. bota aplastando un rostro humano. De ilustrar las condiciones. Estamos mirando todas las 6 y vamos todos ahí, ¿cierto? Sí, señora, profe. Sí, señora. Entonces dice la frase, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Dice A, explica los planes para el futuro del régimen. B, ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. C, Apaguen esos micrófonos, expone el porfa. verdadero propósito del sistema de Ya gobierno. apagó. Y la D, ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. ¿Cuál era la respuesta? La D. La D. Estamos hablando del Gran Hermano. ¿Sí se acuerdan más o menos la lectura? Sí, ¿En qué señora, sí, consistía? señora. A ver, yo escucho. Sí, señora. Hoy van a hablar ustedes más que yo un poquito. Marina, ¿qué te acuerdas del Gran Hermano? Esto, sí, señora, el Gran Hermano era Sí. como un régimen, ¿no? Sí, señora. Sí, sí. ¿Y en que qué consistía era- básicamente? Señora. ¿En qué consistía el régimen del Gran Hermano? El régimen del Gran Hermano consistía en, el régimen era como pésimo, ¿no? Como malo, ¿Por qué? porque quería someter al pueblo. Sí, básicamente que no podía ni respirar, ¿no? Que era un omnipotente, o sea, que estaba en todas partes. Omnipotente, sí, señor. Sí, ¿qué más? Decía el Gran Hermano, la lectura del Gran Hermano. Que él todo lo sabía, ¿cierto? Era un régimen de sometimiento, ¿no? Exactamente, sí, señor, un régimen de sometimiento básicamente, ¿no? En el cual la persona no pueda ni pensar, ¿no? Porque los pensamientos ya los había leído el gran señor, ¿cierto? Básicamente, ¿qué más nos decía la lectura? Dice que en el relato de las campañas del capitán Galarza y sus soldados, los actuales territorios del Tolima. Dice que Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Son unos indios de Ibagué, grandes carniceros de carne humana. Profe, ¿cómo así que de carne humana? Lo que pasa es que ellos eran carnívoros, se comían, ¿cierto? Cazaban a las mismas personas y se las comían. ¿En serio? Así que eran carnívoros, sí. Carniceros de carne. Eran, según Eran Aguado, caníbales. eran personas, sí, caníbales, se comían, sí eran caníbales, carnívoros, se comían entre ellos, básicamente, pero no de la misma tribu, no, de otras tribus que peleaban, ¿no? Que la persona que cogía, entonces la cocinaban, la asaban y la degustaban. Sí, eran, Sí, profe, porque es que la carne humana es muy rica. ay, no, terrible. Hay muchas cosas sobre eso, ¿no? Y que tenían algodón, aunque poco. Que trabajaban en el algodón, básicamente, que las haciendas eran muy Y hacían feas. mantas para vestir, que las indias son muy feas y traen en la cabeza unos bonetes de venado. No, pero según ese relato, bueno, lo que relata Aguado es diferente a lo que relatan de pronto los conquistadores, porque ellos en el periodo de la conquista, al llegar, básicamente encontraron unas indias muy bonitas, sí, unas indias muy hermosas, entonces es como que se contradicen los relatos, ¿no? Pero creo que señora. esto fue antes de la conquista, lo que relata el señor Aguado, ¿cierto? ¿Qué más dice el señor Aguado? Ese es para responder la pregunta número 7, ¿no? Estamos en la número 7. Señora. ¿Qué más? A ver, alguien que participe, hay porque la idea es, creo que todos dice ya que leímos, ¿cierto? que Aquí no todos- habían entre ellos caciques, como entre otros indios. Más son No había mandados, un líder, ¿cierto? Un líder importante, no había, no lo había. más mandados de algunos indios, de algunos indios principales que entre ellos. Hay a los cuales obedecen cuando les aparece.
y les da gusto. Es tierra muy áspera y fragosa, donde los indios habitaban, y en sierras peladas. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más que sea? Eso está muy bien así, ¿no les parece importante sí leer primero la lectura para poder participar? Sí, esta lectura estuvo muy buena. ¿Qué Aproveché más así de podemos toda la decir? lectura. Dice que en el estudio de los indios medievales de Fray Pedro de Aguado, el historiador Jaime Humberto Borja sostuvo que la recopilación historial no puede ser tomada como una fuente fiable. O sea, que no se sabe Los demás que realmente hayan a qué se hace referencia a él, ¿no? Sí, señora. Si antes o después. ¿Qué piensan ustedes según la lectura fue antes o después del periodo de la Eso fue conquista? como antes. Eso fue antes. 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 ¿Alguien me puede dar como especie de un resumen qué pasó en el periodo de la conquista? ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿En qué embarcaciones llegó Cristóbal Colón? ¿Qué hizo Cristóbal Colón cuando desembarcó? Cuando miró todas esas indias, ¿cómo hizo para que le entregaran los tesoros tan fácilmente? Porque ellos sabían del más allá que iba a llegar una persona a colaborarles y ayudarles, ¿cierto? Que los indios entregaban el tesoro a cambio de espejos, ¿no, profe? Sí, señora, muy bien. Entonces ellos voluntariamente entregaban sus tesoros. Ellos fueron dieron les hicieron una bienvenida muy especial cuando llegaron los conquistadores, ¿cierto? Comían abundancia y todo. Y bailes rituales, les hicieron una bienvenida, pero ellos cuando se dieron de cuenta de que lo estaban saqueando y todo, tomaron otra iniciativa de esconder sus tesoros, ¿cierto? Para que no fueran usurpados, robados y llevados a Europa, a España, países en los cuales estaban en quiebra totalmente y con el descubrimiento de América y sus tesoros, nuevamente realzaron su auge nuevamente, porque estaban realmente en la quiebra, España y Europa en esa época, ¿cierto? Sí, señor. Entonces realmente fue algo terrible, también hubo violaciones y todo, ¿no? Por parte de los españoles, porque estas personas que llegaban, pues no eran personas, por decirlo así, muy buenas, porque una persona de la cárcel, ¿qué podemos decir? Aunque también hay gente inocente, ¿no? No Sí, podemos... traían muchas mañas. Exactamente, entonces al ver esas indias muy hermosas, ¿cierto? Que relatan en el periodo de la conquista, no en el señor Aguado, que dice que eran demasiado feas, ¿cierto? Las Sí, indias eran ese horribles. señor habla muy feíto. Dime. Que ese señor habla muy feíto. Sí, habla muy mal, Está la ¿cierto? guardia. No, realmente, bueno, realmente no se sabe si eran demasiado bonitas o demasiado feas, ¿no? Pero en el periodo de la conquista, según se relata, eran indias muy hermosas, que llamaban mucho la atención, ¿cierto? Entonces, por eso se dio este proceso de que realmente no somos una raza pura, no somos una raza híbrida, muchos revueltos, ¿cierto? Mulatos, No, no somos una raza pura realmente, como los europeos, ¿cierto? Básicamente. ¿Qué más podemos decir de la lectura? Dice que la descripción como la que acabamos de citar, afirma Borja que el de Aguado es un indio retórico que surge de una realidad textual y no de una realidad aprendida por la experiencia. Además, la construcción narrativa del indio de la crónica de Aguado reúne imágenes conocidas por la tradición cristiana y los imaginarios bíblicos. El canibalismo, las exacerbadas costumbres, la fiereza de sus armas, su alianza con traidores, el engaño. Jóvenes, vamos a ver una película que se llama Apocalipto. ¿Alguien la ha visto? Apocalipto. ¿Alguien la ha visto? Apocalipto. Sí, profe. ¿La película? ¿Qué me Sí, pueden sí. contar de esa película? Sí, hace señora. referencia al canibalismo, claro, bastante, ¿cierto? Que le sacaban el corazón así la persona en vivo e indirecto y se lo ofrecían a los dioses, ¿cierto? Era muy feroz. El primer hijo también lo mataban, lo sacrificaban, ¿cierto? Sí, una película bastante fuerte, pero realmente sí cuenta lo que realmente vivieron nuestros indígenas, nuestros antepasados, ¿cierto? Que fue una época bastante difícil, bastante dura.
¿Quién más ha visto Apocalipto? Se lo han repetido bastante. Mire que yo no la he visto, profe, vean, la voy a mirar. Yo tampoco, profe, ni idea. Ustedes, si tienen tiempito para que la vean. Bueno, Apocalipto. profe. Entonces ahí ¿Cómo es que narra se todo. llama? Sí, profe, usted ya nos Apocalipto. las había puesto ahora. ¿Apocalipto? Yo les había puesto a usted una ¿Apocalipto? película. No, todavía no con ustedes, no fue con el ciclo 3. De haber visto la Guerra del Fuego. pero- ¿Apocalipto? Sí, Apocalipto Profe. se llama. ¿Apocalipto? Sí, señora, muy bonita, Apocalipto. la vamos a mirar. Bueno, profe, listo. Sí, te vamos a mirar la Bueno, película ¿seguimos? Apocalipto. Para que nos demos cuenta realmente la realidad que sufrieron nuestros indios, ¿cierto? Es una película muy bonita hacia el Dice que en final. el indio, Todo lo que lo profe, que dice que luchó en él el por su indio recae familia. la descripción de los vicios físicos y morales. Sí. Entonces vamos a remitirnos a las preguntas, ¿les parece, jóvenes? Con referente al texto del señor Aguado. La pregunta 7, ¿qué Bueno. dice? Dice, de acuerdo con el texto, se puede afirmar que la descripción de los indios de Ibagué hecha por Aguado corresponde a un periodo anterior a la llegada de los españoles al continente americano, pues presenta a los indígenas en una situación de salvajismo absoluto. B. El proceso de fusión de la ciudad colonial de Ibagué, pues la dinámica de colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a los indígenas de la zona. C. La etapa de conquista de los territorios que se anexaría a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. D. Un periodo histórico indeterminado, pues el texto no ofrece información cronológica que permite identificar el momento que corresponde a la descripción. Yo tengo la B, no sé. La respuesta es la A. Yo puse la A también. A un periodo anterior a la llegada de los españoles, porque ese señor hablaba muy feo. ¿Y la B qué dice, Marina? La B, la dice que el proceso de fundación de la ciudad colonial de Ibagué, pues la dinámica de colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a los indígenas de la zona. ¿Y la C? ¿Es la B, profe? ¿Y la C qué dice? La etapa de conquista de los territorios profe. que se anexarían a la colonia neogranadina, pues es la descripción, es parte de un relato de una campaña militar. Entonces, en definitiva, ¿cuál es? Es la A, profe. Yo digo que la A, profe. Es también. la A, muy bien, dice. La A, Un periodo profe. anterior a la llegada de los españoles al continente americano, pues presenta a los indígenas en una situación de salvajismo absoluto, sí, eran totalmente salvajes. Bueno, listo. ¿Cierto? Entonces la 7 es la A. La 8. Ay, la A, me quedo mal. ¿Sí? Lean. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor al contenido del texto? A. Civilización de Barbaria en la coronación española. 8. Fray Pedro de Aguado y la constitución retórica del indígena. C. El canibalismo ritual de la crónica de Fray Pedro de Aguado. D. La influencia de los autores clásicos en los cronistas neogranadinos. El caso de Aguado. ¿Cuál es el título que se ajusta a esta situación que vivieron los indígenas? Tengo la B, no sé. La C. Yo me voy por Ah, sí. la B también. Uy, no han dicho la respuesta que es. La C, ¿La profe. C? La A. La A, muy bien. Ay, la El la mejor título, civilización. civilización y barbarie. barbarie en la colonización española. Ay, Barbaria en la Sí. colonación española. La A. Entonces la 8 es la A. Sí, señora.
Barbarie, sí, porque pobres indios, todo lo que tuvieron que sufrir. Terrible, y se cuenta que Cristóbal Colón tampoco no era una persona buena, ¿no? Cuenta la historia que escogía a las niñas de 12 y 14 años y las vendía. Por plata. Qué berraco, ¿no? Terrible. Es ser una persona mala, ¿no? ¿Qué hicieron y deshicieron con los pobres indígenas y nadie dijo nada, ¿no? Qué Sí, en mucho terrible. tiempo no hacían nada. No, porque Nadie todo, hizo no, que la gran mayoría ellos era por quitarle su riqueza, hicieron de todo, ¿no? Hasta exterminarlos, hasta el punto de exterminar a los pobres indígenas. Hay otra lectura para contestar, dice, responda a las preguntas 9 a 13 de acuerdo con la siguiente información. Sí, profe. Dice, Es que podemos nadie decir es esa justo lectura. por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticia. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Bueno, ahí nos habla acerca de lo que es justo e injusto, ¿cierto? Según la lectura dice que si una persona es justa y de pronto tiene mayor modo de ser injusto, de pronto por la parte económica lo es. Sí, básicamente dice que nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias, ¿sí? Y aquí nos cuenta la historia de Giges. Giges, que era un pastor que le ayudaba al rey de Libia. Sí, señora. Y que un día cualquiera estaba pastoreando y sucedió un terremoto. Sí, entonces él le dio por Ay, él se curiosidad. encontró, él se metió al hueco. Sí, señora, entonces él bajó, descendió hasta el hueco que Y formó encontró por un el caballo. terremoto. Sí, señora, ¿me vas Encontró ayudando? un anillo también. Señora. Encontró un caballo, ¿y qué más encontró él ahí? Y un Y anillo. lo miró al fondo Sí. y el caballo tenía un anillo de oro. No, el caballo no, era una persona más grande que un ser humano. Ah, De pronto eso, era un una gigante, ¿no? persona, un gigante más grande y en sus manos tenía un Tenía un anillo. anillo, ¿y qué hizo él con ese anillo? Pues él le pudo la ambición, esto, y se lo llevó. Se robó el anillo, él era una Sí. persona muy justa. Él Pero era si una, ven y que sí. ven la oportunidad y ya se vuelven de justos a injustos. Básicamente lo que nos habla el texto. Pero el anillo era como misterioso porque lo hacía Exactamente. aparecer ¿Qué y lo hacía el anillo? desaparecer. Que lo hacía hacer ¿qué? Invisible. Aparecer Lo y hacía ser invisible. Entonces él subió nuevamente, se robó el anillo, lo que no era de él, que era tan justo esa persona, y vio la oportunidad de robar. Eso es robar, ¿cierto? Ya dejó de señora. ser una persona justa, que nos aclara bastante el texto, para volverse una persona injusta, ¿cierto? Y se volvió hasta malo. Entonces Se llamaba Giges. al día siguiente hubo una reunión en donde tenían que dar cuentas del producido Sí, del día señora. anterior. Entonces él estuvo en la reunión, y la gente hablaba mal de él, pero la gente no lo miraba a él, ¿no? Él se llamaba Giges, ¿no? Giges, sí, el señor Giges, sí, Giges. se llama. Es una historia, ¿no? Una historia Sí, mítica. señora. Y entonces la gente escuchaba que la gente hablaba mal de él, pero decía, pero yo estoy acá porque no me ven. Era Sí, que entonces él estaba giraba el anillo y ya se volvía visible. Y nuevamente lo giraba y se volvía invisible, ¿cierto? Sí. Él le gustaba mucho a la reina. Y él Ujú. se fue hasta la casa de la reina, estuvo con la reina y hicieron un plan para matar a la reina, ¿cierto? Y la mataron, sí, lograron su cometido. ¿Qué más me pueden contar de ahí lo que acaban de leer? Que estoy contándoles, no dejan ustedes hablar. ¿Qué más podemos decir de esa historia? Después de que mató a la reina, ¿qué pasó? Pues era que él quería, o sea, según el rey tenía un anillo igual, ¿no? Él quería, pues él quería como el poder, ¿no? Sí, básicamente quería, y lo logró tener poder, logró Sí, matar claro. al rey, se quedó con la Mató al reina. rey, mató al rey para él quedarse con el poder, ¿no? Sí. Pero él no quería casi con la reina también, ¿por qué la mataba? No, él mató fue al rey, él se quedó con la reina, pero mató Sí, al rey. él se casó con la Sí, reina. se quedó con ella. Y con la ayuda de ella mató al rey y Eso se quiere escapó decir, de él los mató reinos. al rey, no a la reina, porque él deseaba quedársela con la reina. Pues entre los dos hicieron un No, plan y los dos mataron al mataron rey al rey para quedarse con la para reina. quedarse Eso es lo con que el hicieron. reino. Y por Pero dice aquí, consiguiente, nadie es justo, sí, sino forzado a hacerlo todos los seres humanos
tenemos nuestros puntos débiles, que al final nos hace caer. O sea, él lo hizo caer. Entonces, básicamente la lectura nos dice que si hay dos Ninguno de los dos personas, perseveró en la justicia. sí, que si hay dos personas que son justas, pero que ven la oportunidad, entonces cambian su mentalidad y se vuelven mal. Lo que pasó con Giges, él era una persona muy recta, muy justa, y de un momento a otro por la avaricia, ¿cierto? Cambió su mentalidad totalmente, de ser justo se volvió injusto. Básicamente la lectura nos habla de eso, de que pueden haber dos personas y se pueden encontrar el mismo anillo, ¿cierto? Y al final van a cometer los mismos errores que cometió Giges al encontrar ese anillo, al volverse poderoso. ¿Sí? Y Pero vamos allí a- entonces entraba en las casas a acostarse con la mujer que prefería. como nadie lo miraba ni Tanto nada, matar. sí, era una persona tan buena y de un momento a otro, por el poder, la avaricia, el cambio que tuvo, que lo estaban viendo, no lo estaban viendo, volverse visible e invisible. Entonces esto le cambió totalmente. Su percepción, todo, ¿cierto? Ahí los valores que él tenía, pues realmente no le valieron de nada, ¿no? No, señora. La avaricia es la que gana, ¿no? El poder es lo que gana al Pues, final. sí, más adelante pues habla de precisamente pues de la justicia, de la injusticia, ¿sí? De cómo el ser humano vive con ella, ¿m? Sí, señora, muy bien. Cómo hace uso de ella para bien o para mal. Sí, básicamente esa es la historia de Giges. ¿Alguien más desea de pronto agregar alguna cosa más? Algo de reflexión. Para mí la reflexión es que la avaricia no sirve para nada. No nos luce para nada. Mi reflexión es que hay que vivir tranquilo, ¿no? Sin afanes. Claro, sí. Que te hace joven. Estás bueno, creo que tenga responsabilidad de hijo porque se nota que todavía estás bastante jovencito, pero muy bien. Muy bien. Está en otra onda. Profe, yo respondo por mi hija, pero hay que vivir tranquilo. Sí, claro, tiene que para vivir tranquilo, ¿cuál es la clave? No meterse en la vida de los demás. Ajá, exacto. Esa es la clave, porque es que vivimos como muy pendientes del vecino, de la vecina. Y si ve muchos bultos de plata, no hacerle caso tampoco. Epa, Pasar por un ladito, ¿no? Que tú eres justo, pero si veo un... Aunque es difícil. Sí, No, es difícil. No, Imagínate uno en una No, situación bien terrible, es que no cuestión tenga de para definición. comer ni nada y encontrarse un billetico de 50 en la calle. Y dejarlo Que botado. haya pasado, nadie una lo ancianita con el billete, que era de la ancianita, se le cayó por casualidad el billete de la ancianita. Entonces uno se pone a pensar, lo cojo, se lo entrego a la señora profe, que no puede ser necesita una más el billete. ancianita. Pero es que tengo hambre también, ¿no? No puede Pues que ser no he a una desayunado, ancianita, no he puede ser a cualquiera. ¿Cierto? Entonces ahí también Después de ilustra que uno eso, vea de quién son las cosas, pues hay que regresarlas. que ser un honesto se vuelve deshonesto también, ¿cierto? O a veces somos mentirosos también. O sea, que eso depende de pronto de la situación que estamos viviendo, pienso yo, ¿no? Para uno cambiar sus ideales y por sus la situación valores. que está pasando la otra persona. Sí, claro. ¿Alguien más desea argumentar algo más? Dale, démosle oportunidad a los niños. A los jóvenes, que me encanta escucharlos también. Tienen los de otra cristal, perspectiva muy a los de diferente a la de nosotros, que ya somos como de otra generación, ¿no? Diferente, Nosotros totalmente. entendemos todo. Uy, Uy. las sabían después. A ver, jóvenes, escucho, muy bien. La experiencia. Sí, la experiencia. ¿Qué podemos reflexionar con un referente a lo que le sucedió al señor Giges? Bueno, remetimos ya las preguntitas. Pregunta 8, ¿qué dice? Por el tiempo, estamos cortos de tiempo ya. La 8, ¿qué dice? A ver, miremos la pregunta. Vamos a ver las preguntas de la... La 9, ¿no, profe? Estamos en la 9, sí. La 9, profe, con la 9. Listo, con la 9, rápidamente, a ver. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. A. B. La justicia contrariamente.
La justicia contrariamente a la justicia, la injusticia contrariamente a la justicia es natural en el ser humano. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con justicia. La injusticia contrariamente a la justicia se conmueve voluntariamente. Yo opino que es la A. Se comete. También la La ve, B. profe. La ve. La injusticia. ¿Qué dice No, la? profe, la ve. Yo tengo la C. Yo tengo la B. Tengo la D. La Yo B. digo que la A. La C. No, para mí la ve, profe. ¿Y por qué no miramos la B? Claro, La la ve. injusticia contrariamente a la justicia es natural en el ser humano. Por eso le digo, si una persona es justa y realmente hay motivos para no cambiar, te se vuelve La injusto, C, ¿cierto? profe. La C, profe, dice, actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. La B. Es la ve, profe. Es la B. La injusticia. Contrariamente a la justicia, Ujú. es natural en el ser humano. ¿Listo? Sí, sí, entonces la B. La B. La 10. Vamos. Pues yo quiero leer. Sí, es tan amable. La persona que se lee, claro que sí. La 10. De los siguientes enunciados. La persona que dijo que quería leer. De los siguientes anunciados, Sí. ¿cuál presenta a su puesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia del brinda más ventajas individuales en que la justicia y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Sí, está de acuerdo con la teoría. Dice que ¿cuál presenta un supuesto subyacente, ¿no? A la afirmación. Sí. Todo hombre piensa que la justicia. ¿Las opciones cuáles son? Las opciones. Sardino. Tengo la A. Pero no las ha leído. La justicia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. B. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. C. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. D. La justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la justicia brinda. Que la injusticia brinda. Perdón, que Yo me iría por la D. Yo me iría por la D, profesora. La D. La D de dedo. La D de dedo. Si la justicia no justicia no brinda brinda ninguna. ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda, ¿cierto? Cuando una persona comete realmente un delito o algo, le cae todo el peso de la ley, ¿cierto? Sí, señora. Y no le brinda ventaja. Y no le brinda absolutamente ninguna ventaja. Tiene que pagar su delito, como sea, ¿cierto? Ok. Entonces es la D. Muy bien. La 11, ¿será que alcanzamos? Sí, se alcanza. Yo la leo, profe. Sí, es tan amable. Profe, antes de que acabe la clase, ¿qué leemos de aquí para adelante? Lo que sigue. Sí, vamos a, antes anotemos una vez la tarea y una vez anotemos de leer la 11. Sí, antes de que... Sí. Vamos a leer el texto de la página 122. Sí, señora. Veamos la 11, a ver si la podemos hacer. Dale, Sardina. Sí, vamos a leer el ¿Cuál de texto de la- la 122, ¿vale? Entonces anotemos la tarea. Texto de la 122. La respuesta a la 10, ¿cuál es? Qué pena. No la han leído. D de dedo. La D de dedo. La la última. D. Sí. Profe, pero una cosita, esto viene hasta la otra página 122, que su merced nos había dejado la tarea hasta ahí, hasta la página 122. Y Pero es que después de no la alcanza con 120. el tiempo. No alcanza con Es el tiempo. que no es Sí, tiempo por es que eso, nos pero tiene es que graves. digamos, su merced nos dejó la tarea hasta ahí. Sí, la 120, ¿cierto? Sí, profe, la 122. Fue que comenzamos muy atrás. Comenzamos Sí, más sí. atrás. Bueno, Sí, yo les dejé leer la 120, ¿cierto? Que era el texto de Higgins. Ahora vamos Sí, a sí. leer el siguiente texto que nos habla acerca de del matrimonio, el significado del Es matrimonio. más linda la del matrimonio.
Ay, ¿te gusta el matrimonio? Ya, yo ya la leí. Ya en la Entonces el otra. texto es Dale. la 122, ¿anotamos? ¿Sí? Sí, señora. El texto de la 122. Alguien que quería leer la número 11. A 11, profe. Ay, tú la puedes leer, corazón. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior? A saber, que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación o no voluntariamente. A. La gente se ve obligada a actuar justamente. B. Solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. C. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. D. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Lo hará. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La D. La B, claro. La D. Sí, obviamente sí. Ahí, La ahí gente es la libre de lleva. hacer con su vida lo que Ahí desea la hacer, lleva. ¿cierto? Ponerse la palabra. Suena tan fea. Horrible. Entonces ¿Cuál la es la gente siempre respuesta? debe tener libertad de cometer injusticias. Si desea cometerlas, si no las desea, no. Eso es voluntariamente. ¿Cuál es la Que le dice respuesta, la Entonces, persona ¿es la a cada B, uno. profe? La B Dime. de dedo. Yo pensé que era la B. La La B. D de dos, sí, señora.